Saludos, profesora y colegas del curso de Electricidad y Magnetismo. Soy el alumno José Martín y a continuación les muestro mi evidencia de aprendizaje de la unidad 1. El experimento de esta evidencia consiste en un generador de corriente eléctrica, también conocida como voltaje o fuerza electromotriz. Voy a hacer mediciones del dispositivo en alto total y posteriormente haré las mediciones aplicando al dispositivo la energía potencial del agua, la que a su vez va a hacer girar el rotor magnético que induce a un imán colocado dentro de una bobina. De esta forma se producirá una inducción electromagnética. Los valores que mediremos en el circuito, que en este caso es la bobina, aquí se encuentra la bobina, ahorita vamos a hacer un acercamiento. Entonces los valores que mediremos en el circuito, que es la bobina, son la resistencia en ohms, la tensión o diferencia de potencial, que son los voltios, y la intensidad de corriente, que se expresa en amperes. El dispositivo para hacer estas mediciones es este multímetro. Ahora bien, posteriormente vamos a hacer cálculos con los datos obtenidos empleando la ley de Ohm, la cual establece que la diferencia de potencial que aparece entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de corriente que circula por el citado conductor. Esta ley se completa introduciendo la noción de resistencia eléctrica, que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre voltaje e intensidad. Ahora bien, ahorita les comenté lo que es la ley de Ohm, pero aquí la tenemos ya expresada en forma de una fórmula. La ley de Ohm dice que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la intensidad. Ahora bien, esta misma fórmula de la ley de Ohm se manifiesta en el triángulo de Ohm, muy conocido. Estas son las variables. Si yo quiero, por ejemplo, saber la variable de intensidad de corriente que está aquí, cubro intensidad y pues ya sé que tengo que dividir voltaje entre resistencia para saber la intensidad del circuito, que se mide en amperes. Si por ejemplo quiero saber el voltaje, cubro voltaje, entonces sé que tengo que multiplicar la intensidad de corriente por la resistencia del circuito para saber el voltaje del mismo. Es algo muy sencillo. Ponemos pausa, por favor. Antes de hacer las mediciones, les comento en forma rápida sobre los materiales utilizados en este generador. Por favor, apuntamos al dispositivo. Bien, los materiales pues son de primera mano. Hicimos las aspas de lo que es el generador con aluminio de lata de refresco, montadas sobre el plástico de una tapa de frasco de plástico. Ahora bien, aquí vemos en el centro lo que es el rotor del dispositivo, es el eje de rotación. Es un tornillo de aproximadamente 4 pulgadas. Entre el rotor y el soporte, que vendría siendo el estator, hay unas rondanas de metal que minimizan la fricción entre el plástico y el plástico de estas dos ménsulas. Una a dos ménsulas, esta se tuvo que recortar. En el rotor propiamente dicho se montaron 4 imanes sobre un carrete de hilo ceralón. Eso es un carrete de hilo, pues obviamente se le quitó todo el hilo. Ahora bien, aquí tenemos lo que nos interesa, que es el circuito. Es una bobina de aproximadamente 20 metros de alambre de cobre esmaltado, que tuvo un total de vueltas de aproximadamente 220 vueltas. Es del calibre 26. Pues bien, esta bobina está montada también sobre un carrete de hilo ceralón que se tuvo que recortar para poder hacer el dispositivo. Observemos que dentro de esta bobina hay una pieza móvil. Levantamos, por favor. Con el giro se observa cómo sube y baja esa pieza móvil. Un poquito más lejos para que enfoque. Ahí se ve. Pues bien, eso es un imán que es inducido magnéticamente por los imanes que están rotando en el rotor del generador, y este imán a su vez induce una corriente electromagnética que fluye a través de las bobinas. Ya tengo conectado el circuito en estos bornes, ya tengo los caimanes. Entonces vamos a hacer primero una medición del dispositivo
así como se encuentra detenido. Conectamos los bornes al multímetro medidor. Aquí lo tenemos. Y vamos a ver la resistencia del dispositivo. Vamos a poner un poco de luz. Nos trasladamos a resistencia en ohms. Ahí no marca nada. 200 ohms del dispositivo. Nos faltó conectar este borne, permíteme. Lo conectamos. Listo. Ya tenemos ahí la medición de una resistencia que es de 2.9 ohms. Vamos a redondearlo a 3 ohms. Vamos a ver la intensidad del dispositivo en miliamperes o en amperes. Giramos al rango de picoamperes, miliamperes o amperes. Obviamente no marca nada porque el dispositivo está detenido. Sin embargo, si trasladamos esto y le damos rotación al dispositivo, vemos que ya hay una corriente que se manifiesta con el amperaje. Ahora bien, ahorita eso lo vamos a probar con un chorro de agua. Vamos a trasladar la perilla a la medición de voltaje, empezando en el orden de los 200 milivolts. Giramos y vemos que el dispositivo está generando un voltaje que es inducido por el imán que se desplaza hacia arriba y abajo dentro del circuito, que es la bobina. Ponemos pausa, por favor. Nos encontramos listos para las mediciones del circuito en movimiento. Conectamos el borne a lo que es el multímetro. Vamos a medir primero la resistencia del dispositivo en el orden de 200 ohms. 2.9 ohms, como se citó hace rato. Vamos a inducir un chorro de agua para que empiece a funcionar. Tenemos que ya está funcionando, se ve la inducción magnética en la bobina. Tenemos que se generan picos de voltaje de hasta 8 voltios, casi 8, perdón, estamos hablando de lo que es la resistencia. Cambia la resistencia del circuito con la inducción electromagnética, sube casi hasta 9 ohms. Bien, ahora vamos a detener y vamos a cambiar al valor de amperes. Lo ponemos inicialmente en 2000 picoamperes. Está en ceros el multímetro. Hacemos de nuevo funcionar el dispositivo. Tenemos lectura. Llega aproximadamente hasta 128, 146, 105, 143. Aproximadamente llega a generar hasta 146 picoamperes. Vamos a detener el dispositivo y la medición del multímetro cesa. Entonces sí tenemos que esto genera una intensidad de corriente. Ahora vamos a medir el voltaje en el orden de los 200 miliamperes. Nuevamente hacemos girar el dispositivo. Tenemos que se están generando aproximadamente hasta 11 milivoltios, 13 milivoltios, 10 milivoltios. La lectura máxima es aproximadamente hasta 13 milivoltios. De esta forma demostramos que la inducción electromagnética produce electricidad. Ahora, a continuación, vamos a hacer cálculos con los datos obtenidos utilizando el triángulo de Ohm para saber el voltaje, la intensidad y la resistencia del dispositivo.